Bueno, buenas noches a todos y a todas. Coincidir con el experienciando que Julio realmente es muchacho. Voy a poner unos muchachos de vez en cuando para que no nos quedemos siempre lo mismo. Felicitarlo a Pablo, la verdad que hacía mucho no lo escuchaba. Puso la vara muy alta para mí, para seguir con esto. Es decir, me ha tocado estar en muchos lados escuchando a expositores. Hay pocos como él, es capaz de hacer una síntesis es decir, una síntesis de algo tan profundo como es la atención aplicada al deporte y sobre todo mantener la atención de todos. Es decir, acá no se escuchaba nada, ¿no? Eso pocos tienen. Voy a intentar mantenerlos, no va a ser fácil, pero bueno, vamos intentando. El tema mío es otra cosa, es decir, acá es absolutamente objetivo, acá no hay de que me siento mal o me siento más o menos, porque lo conmigo no acá es medir, ¿sí? Es decir, observar si a lo largo de un determinado periodo algo pasó, o cuando voy a iniciar un proceso, algo está pasando, ¿está bien? ¿Qué tengo como para poder trabajar? Entonces, vamos a hablar de evaluación, ¿sí? Algo que en general, infelizmente, yo trabajo en esto desde el año 95, es decir, hace 30 años, ¿está bien? Y lo que he visto a lo largo de estos 30 años es que en este país, por lo menos, seguimos con todo por hacer, ¿está bien? Hay ahí, ¿no? A lo largo de estos 30 años, uno se va cruzando con gente, pero todavía seguimos, ¿sí? Absolutamente con los ojitos tapados en esta área que es absolutamente imprescindible. Ayer hablaba con un profe amigo y él tiene un hijo en el equipo. Ya empezó la competencia. Jugaron, hoy es viernes, creo que fue el miércoles. Y aparentemente hoy había una evaluación física en todo el grupo. Y entonces el padre, no preocupado, digo, ¿cuál es el objetivo de eso? Y es que no hay objetivo, porque si no hubo una evaluación, si no hubo una pretemporada, y en esa pretemporada no hubo ninguna evaluación para tener el punto de inicio, y de repente estamos comenzando el torneo y hacemos una evaluación. ¿Por qué quiero comparar? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, no es que no se haga evaluaciones en este país, pero seguramente algún libro más hay que empezar a leer. El detalle es que hay pocos libros, ¿está bien? Los libros que hay, que uno los busca, y los libros todos dicen básicamente lo mismo, nos cuentan los protocolos de evaluación, pero no nos dicen mucho más, es decir, tomamos datos y después no sabemos cómo procesamos. Yo estaba en Rivera trabajando y se unió conmigo un alumno de acá de ADE, desde hace 2 generaciones atrás, trabajando en fútbol. Profe, y hace un par de semanas me había escrito por lo mismo. Entonces, profe, hice una evaluación, conseguí la alfombra de salto, hice el squat el contramovimiento y la balacó. Pero, profe, no sé cómo hacer que esos números hablen. ¿Por qué? Porque no tiene dónde procesar los datos. Y de eso los libros no lo muestran. Es decir, no hay nadie que nos motive a hacer un curso de Excel avanzado. Pero ahora, como decía Pablo, parece que todos sabemos de informática. Pero si uno ahonda, nadie sabe nada. Lo único que sabemos es pasar la barriga para mirar imagen. Y obviamente le damos a cualquiera, chico, grande, adolescente, y maneja un celular muy bien. Pero manejar un celular muy bien no es manejar las herramientas para poder trabajar. Y en esto uno se da cuenta, yo me doy cuenta, de que falta un montón de cosas, pero cosas que son extremadamente básicas. ¿Por qué? Porque basta mirar medio tutorial y en un ratito sabemos un montón. Gente como uno, ahí no nos sumamos nosotros a hablar lo más veteranos. Tuvimos que aprender solos, ¿está bien? Año 95, donde arranco a trabajar con esto. El primer Windows es el Windows 95. Entonces se dan cuenta que la computadora que había en aquella época era de pantalla negra. Tuve la suerte de poder usar Apple en aquella época, y la pantalla ya tenía color, pero fuimos evolucionando y aprendiendo medio solo. El tema es que hoy la generación de ustedes tienen absolutamente todo, pero le sacan muy poco provecho, ¿no? Le sacan poquísimo provecho. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de esto. El entrenamiento como proceso pedagógico y organizado, ahí se dice demasiadas palabras y no lo vamos a... necesita de la evaluación para el conocimiento objetivo de los procesos de adaptación.
que eso generalmente uno los intuye. El entrenador parece que intuye. Mira cómo está tan rapidito, está mal ese tema. Pero hay números que avalan eso. Este señor, ¿verdad? Tiene muchos libros publicados, pero no sobre evaluación deportiva, pero como concepto general de evaluación. Dice así: no debemos evaluar por evaluar. El cuentito que les hago de este cuerpo técnico, que se le ocurrió evaluar, y seguramente es por evaluar, porque ¿qué dato va a sacar de ahí? Está bien, podrá hacer un diagnóstico, bueno, estamos empezando el torneo, y bueno, mi equipo, bueno, sí, pero si no tiene datos iniciales, está complicado. Y seguramente, y a veces uno es poco atrevido, no, soy muy atrevido en realidad a veces cuando me pongo a hablar de estos temas, y es que es probable que el protocolo de evaluación que usa el colega no sea el adecuado. Es lo más probable. Sino que cuando lo hagamos debe ser con vistas a mejorar la programación. Pero esa palabra programación puede ser cualquier cosa, vean. Esto es extremadamente viejo, esto me lo presentó alguien, hace por el año 90, lo sigue usando, sigue tan vigente como cualquier cosa que existe hoy. Porque en este ámbito, el ámbito de la evaluación, parece que hemos evolucionado un montón. ¿Por qué? Es porque podemos comprar un instrumento y evaluar. Pero no es suficiente. Necesitamos alguna cosita que la generación mía aprendió hace allá como 30 años atrás. Y esto no es simple. Acá, en ese ciclo educativo, que podemos llamar ciclo de entrenamiento, saquemos la palabra educativo, ¿qué dice así? Primer punto, evaluación. Siguiente punto, a partir de eso, ¿qué tengo que hacer? Definición de objetivos. Defino los objetivos en función de qué? De lo que tengo, ¿sí? Y a partir de eso, ¿qué hago? Me voy a planificar, bueno, en realidad planifico. ¿Y después qué hago? Bueno, aplico la metodología, entreno, y después ¿qué hay que hacer? La ruedita sigue, ¿eh? Y de nuevo voy a pasar por la evaluación, la reevaluación, el control, y de nuevo, ¿qué me voy a plantear ahí? ¿Mejoré, no mejoré? Bueno, tengo que redefinir objetivos. Y así, eso es entrenamiento. Pero hay algo que está siempre ahí, y es la evaluación, y no puede ser anecdótica, no puede ser la evaluación como pasa mucho, evalúo, ¿no? Y soy encargado de un equipo, evalué, y al otro día está acá en la planillita, en el padre virtual. Francisco saltó tanto, ¿eso para qué sirve? Es decir, este exalumno de acá de NADE, es decir, cuando me pregunta, comete un error grosero. Él quiere hacer con que esos números, esos 3 saltos, digan más de lo que puede. ¿Y eso qué es? Y falta de conocimiento. Porque yo no lo decir, acá, el curso acá nuestro era de preparación física, era un curso de evaluación. Pero, y así como eso hay un montón, es decir, el desconocimiento hace con que queramos que una evaluación diga cosas que no dice. ¿Está bien? Entonces, bueno, por ahí la historia es que la evaluación, ¿sí? El objetivo es facilitar la tarea del entrenador o el equipo de planificación, ¿verdad? Entonces, y para eso hay demasiadas cosas de hacer. Es decir, hoy por hoy, les cuenta o les dice alguien que vivió la evolución de la tecnología y la evaluación. Es decir, soy de los que usó de los primeros colas, ¿no? El primer modelo de cola que tenía memoria. Uno podía evaluar a un deportista y tener toda la curva, entrenar y tenía toda la curva, segundo a segundo, o cada 6 segundos, o cada 3 segundos, como eran los y hoy podemos entrenar con el iPad ahí y podemos tener a 40 deportistas y estar viendo lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, pero obviamente, si tengo el iPad y lo que estoy haciendo es un análisis absolutamente equivocado porque sigo poniendo en la frecuencia cardíaca máxima, sigo poniendo 220 menor edad, ¿sí? O construyo las zonas de entrenamiento con un error absolutamente grosero, ¿verdad? Y genérico, y lo hice en una evaluación para determinarlo, y está lindo, yo tengo el iPad y me firma, lo subo en las redes, como dice así Pablo, particularmente no tengo ninguna, por la foto de Facebook no me van a encontrar, ¿verdad? Entonces, lo ponemos ahí, pero en realidad es pura verso, ¿sí? Si le estamos pintando algo, mostrando algo que creo que se supone que lo estamos haciendo de la mejor manera posible, y está lleno de agujeros todo, ¿está bien? Entonces, bien, un poco para reforzar esto, la oferta de equipamiento es muy grande, pero es necesario conocer, tener experiencia con los protocolos. Y lo más importante, saber interpretarlos. ¿Está bien? Puedo tener el medidor de lactato, puedo tener el medidor de velocidad de ejecución, puedo tener el cola, puedo tener todo, pero si no sé de eso, está complicado.
¿Ah? No basta entonces con tener toda esa herramienta. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Y me ha tocado un par de veces. Estoy con la tecnología y estoy allí, llegué al gimnasio con la alfombra, ¿no? El gimnasio ahí armé, puse la computadora, o llegué con el encoder, toda la historia que ahora hay, ¿no? Pensando que soy el mejor de todo porque logré comprar eso. Por las dudas, esas cosas son populares de hace 30 años. Particularmente yo la uso desde el año 98. Entonces tampoco es que sea muy nueva. ¿Está bien? Sobre todo para eso, no aquello que se jactan de elegir demasiado, de que están actualizados. Es más o menos. Entonces, lo vemos trabajando y el tipo está ahí con la computadora. Y el deportista ya haciendo el ejercicio. Nunca lo miró. Y en el nunca le miró. Puede haber pasado un montón de cosas, pero tengo el número. Y el número es un desastre. ¿Por qué? Porque para medir un salto, si yo no tengo el control total de la postura que está haciendo, yo puedo pensar, dentro de 2 meses lo evalúo y lo evalué en condiciones distintas. Y mirá, este deportista mejoró el 12%. Soy un fenómeno. Mi programa de entrenamiento es espectacular, me mejoró un 12%. Y en realidad lo que hice fue evaluar mal. Y el programa medio fue un desastre. ¿Está bien? Pero nunca se sabe, no se sabe. ¿Está bien? Entonces, bueno, no basta. Y hoy, la verdad que tenemos muchas posibilidades tecnológicas, algunas más caras, algunas más baratas, pero la clave sigue siendo la misma. ¿Está bien? Y hay un montón de ejemplos, ¿verdad?, relacionados a cuando yo arranqué con las antropometrías, ya por el año 95, acá había unos fenómenos médicos, que realmente tuve poca relación con ellos. Porque me metí en un área en donde era exclusiva de los médicos en los años 90. Y uno los veía hacer evaluaciones antropométricas y los veías, tomaban 5 o 6 datos y venían a la computadora y las pasaban. Entonces, más allá de que no hacían tomaban en cualquier lado, ¿sí? Jugaban con la memoria para pasarlo allí. Se probó que sí. Entonces, no basta con tener el mejor, el hardware que sale $800. Seguramente alguien que tenga un bricómetro plástico, que sea bueno, pero que sea riguroso en tomar los datos, y seguramente ese dato va a ser mucho más confiable. Y si hablamos de la etapa, hoy tenemos una vida de cosas, también de cosas, algunas muy bien hechas y otras más o menos. ¿Está bien? Entonces, para mí, en esto de la evaluación, la regla más importante es utilizar cualquiera y todos los test cuyos datos aportan herramientas para la práctica del entrenamiento del día a día. En esto de la inmediatez, como decía Pablo por ahí, es decir, como todo va cambiando. Aparece el test de Juancito y nos olvidamos del otro, ¿no? Hacemos todo el test de Juancito para ser mejor. ¿Qué te estás haciendo? ¿Tenés el audio? Pero sí, toma el audio. Y ahí ya, ¿no? Y el otro no se usa más. Y no es así. No es así. ¿Está bien? Cualquiera. Acá puse cosas muy antiguas. Esto es un test de 3FN. Es decir, sin desperdicio lo que este señor hizo en los años 70 en la natación. Esto es el viejo y querido test de Conconi. Una maravilla, aunque muchos lo critican, pero seguramente uno pueda sacarle rédito. Y esto es la clásica curva de lactato, que son muy pocas veces que se encuentra una curva como esa. En general las curvas son absolutamente distintas a esa y uno tiene que hacer magia para poder interpretarlas. Bien, entonces, todos los test son utilizables, ¿sí? Y lo más importante, ¿sí? Buscar test que en lo posible sean confiables y si es válido, mejor que una validez de un laboratorio, ¿sí? Y lo más importante, que esos test me permitan visualizar un cambio. Eso sería lo más importante, ¿verdad? Porque de nuevo, así como Pablo, ¿no? Habló de algunas cosas que son extremadamente importantes, por lo menos en mi caso, en la concepción del entrenamiento, lo más importante sigue siendo la metodología del entrenamiento. ¿Sí? Esa es la clave. A partir de allí, tendremos que encontrar la herramienta de evaluación que brinde datos para cuantificar la carga diaria, semanal y para verificar las adaptaciones a lo largo del periodo de entrenamiento. Ese es el punto clave. ¿Está bien? La herramienta, bueno, buscaremos cuál va a ser la mejor. Y bueno, capaz que es justo la mejor en la más cara. Sí, sabés que no tengo. Y bueno, busquemos la otra. ¿Sí? Esta es una frase que le robé a una presentación del profe, cuando trabajamos juntos. Oscar Ladea, que le había robado a otro, porque lo mencionó allí, así que no sé cuál es el autor, pero miren, cuando se pobre en medio hay que ser millonario metodológicamente. ¿Está bien? Entonces, de nada sirve la tecnología de control cuando lo básico no está resuelto. Y lo básico es la metodología.
¿está bien? Tengo el GPS, ¿no? GPS, todos los equipos de fútbol de este país usan GPS. ¿Cuántos sacarán realmente, cuántos entrenadores, ¿sí? Y junto con su cuerpo técnico, sacarán datos relevantes para cambiar el entrenamiento al día siguiente? Yo, de muy atrevido, puedo decir que absolutamente muy poquitos, extremadamente pocos, ¿está bien? Entonces, no creer que se está actualizado solamente por tener la tecnología más nueva, tampoco pensar que por no acceder a la tecnología no se puede entrenar adecuadamente. ¿Está bien? Así que bueno, dentro de... ¿Cuánto tiempo tengo, Pablo? ¿Hasta qué hora? Decime. Tengo una presión que me encanta la presión. Decime. Tenés 20 minutos más. No, dame 23. 23, perfecto. Bien. Entonces, los pasos de la evaluación, básicamente son estos, se puede desglosar un poquito más, pero son estos: determinados objetivos, seleccionar las pruebas y obviamente al final de todo, la interpretación de los datos. Dentro de los objetivos, ahí tenemos, ¿no?, las distintas opciones para lo cual vamos a estar haciendo una evaluación. Y obviamente podemos, no simplemente para conocer el deportista, para diagnosticar. Esto está en amarillo, no de casualidad, valorar la eficacia del sistema de entrenamiento, si mejoró o no, y es una nota para mí como entrenador, ¿sí? Y no es pensar que mi deportista está muy bien cuando y tengo que cambiar, sí, pero si no hay evaluación, ¿cuándo cambia? Pronosticar posibilidades del deportista, orientar en el caso de deportistas juveniles, motivar, incentivarse. Toda evaluación en general termina siendo o debería ser un elemento de motivación, ¿tá? Y también marcado en amarillo, agrupar o clasificar en especial en los deportes de conjunto. Es decir, hay un principio del entrenamiento que para mí es el esencial, ¿sí?, que es el principio de individualización, ¿sí? Y eso ocurre para cualquier deporte: fútbol, básquetbol, rugby, obviamente natación, ¿sí?, triatlón, eso está por descontado. Pero también en los deportes colectivos ese principio debería ser respetado. ¿Pero cuándo es respetado? Prácticamente nunca. ¿Está bien? Prácticamente nunca. ¿Por qué? Y porque usamos muy poco las herramientas de control, ¿sí? Y vuelvo, ¿no? En lo amarillo, control e individualización del entrenamiento deportivo, que va de la mano con lo más importante del entrenamiento. De nuevo, lo que yo considero lo más importante del entrenamiento es controlar la intensidad del entrenamiento. Entonces después uno ve, a ver si es esa, después uno ve cosas maravillosas. Yo trabajé durante unos cuantos años en lo que era la Fundación de Deporte Uruguay, un mix entre el Comité Olímpico y la Secretaría de Deporte. Ahora volví a trabajar en el Comité Olímpico de nuevo. Y en esa época recibíamos programas de entrenamiento, unas cosas fantásticas, unos colores. No, esto está acá en internet, no hay ningún entrenador de acá por la duda. Colores, ¿no? Y acá al costadito aparecía porcentaje, nivel de porcentaje, 40%, 70%. Y la pregunta siempre igual era. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el 100? ¿Cuál es el 100 para que esto sea 90? ¿Cuál es el 100 para que esto? Y nunca aparecía. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque no se controla. ¿Cuál es el 100? ¿Cuál es el 100? Hoy corrí, esta semana corrí 100 kilómetros, la semana que viene voy a correr 120, está bien, ese es el máximo. Y todo lo demás, ¿a dónde está? La distribución porcentual de las intensidades. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Está cuantificada? Entonces uno ve, ¿no? El día de choque, el día de no sé cuándo, cada nombres que son todos distintos. Y de nuevo, ¿no? Esta semana tenemos una intensidad, vamos a trabajar un día, 2 días a la intensidad máxima. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? ¿Por qué? Y porque usamos, no tenemos herramienta de control. No tenemos, medimos el 100. O seguimos poniendo 220 millones de edad para la producción de la leche. ¿Sí? O seguimos diciendo 2 milimoles, 4 milimoles de lactato. Es decir, necesitamos la evaluación. ¿Está bien? Entonces, dentro de esa selección y administración si ya pasamos por los objetivos, segundo paso, recuerdan la selección y administración de las pruebas, yo, ¿sí?, califico o clasifico, mejor dicho, los protocolos de evaluación en función de los objetivos. Uno, protocolo de evaluación para el diagnóstico, ¿sí? Saber, ¿sí?, si el dato, ¿sí?, comparando con la población, es bueno o es malo. Punto, diagnóstico, ¿sí? Pero para mí el más importante son los test o los protocolos de evaluación que están vinculados con la metodología. Si están los dos,
fantástico. Pero no podemos, ¿verdad?, solamente hacer evaluación diagnóstica. Es decir, lo que hizo el profe, este profe que me llamó, ¿qué hizo? Una evaluación diagnóstica. ¿Qué va a hacer con eso? El profe quiere estimar, a ver, cómo, si a este grupo, a cuál le va a ser un tratamiento de pesado y liviano, con 3 saltos. Tan difícil, no lo va a poder lograr nunca eso. No hay ningún libro que te avale eso. ¿Por qué? Porque es un test que es puro diagnóstico. Diagnóstico, salta más que la media, salta menos que la media. Punto. No hay más que eso. No se puede decir cosas que no dicen. ¿Qué hay que buscar? Y algún test que me dé algún elemento más, y bueno, hay que buscarlo, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo que estoy haciendo, porque Julio cuando armó la charla, ¿cómo fue el nombre que le pusiste a la charla? ¿Cómo fue? Evaluación al deportista olímpico. Entonces me puse en un brete, si tengo que mostrar algunas cosas de los deportistas de este país que han sido evaluados. Y bueno, y acá tengo un poco lo que hice entre el 2013 y el 2020 en la Fundación Deporte Uruguay con los deportistas que nos representaron en los distintos juegos, mucha gente, muchos deportistas, ¿está bien? En mi segunda participación con el Comité Olímpico en el 2023 comenzamos a trabajar ahí en la proyección de lo que es evaluar a juveniles, ¿sí? Y ahí tuvimos dos instancias, en julio y diciembre, y bueno, y ahora estamos trabajando con lo que es los Juegos Panamericanos Junior que son ahora en Asunción. Entonces, la idea era mostrarles algunas de las cosas. Decime que tengo, ¿cuánto, Pablo? 15, perfecto, el 15 llegó bien. Entonces, algunas de las cosas que se ha hecho, ¿no? El intento siempre fue, con los distintos cuerpos técnicos de las federaciones, aquellos que me dieron lugar, sin la amplia mayoría, a lo largo de los 7 años no me dio mucho lugar, infelizmente, ¿sí? Y bueno, las causas pueden ser múltiples, y podemos estar también de nuevo, como decía Pablo, ahora charlando sobre el tema, pero lo cierto es que con algunos se pudo trabajar y se pudo trabajar muy bien. ¿Ah? Entonces, arrancamos con un protocolo estandarizado como este, que es un test de Leguer, lo único que pusimos un poquito de tecnología, ¿verdad?, para poder visualizar ahí, ¿no?, el comportamiento de la cardiaca, y intentar de un protocolo de evaluación que era absolutamente diagnóstico, darle alguna cosita metodológica al entrenador. ¿Está bien? Y de eso, ¿verdad?, de test estandarizado, fuimos avanzando con algunos deportes, ¿sí?, en la búsqueda de test que fueran los que nos dieran un poquito más de información específica. Y ahí fue, por ejemplo, en el caso del hockey, desarrollamos un test en el cual, bueno, no vamos a hablar del protocolo allí, nos permitía obtener una información mucho más rica que la que se obtiene de los test clásicos que se hacen en hockey, como podría ser los test de Bancho, los yo-yo test, o los test de Buchenko, que creo que están mucho más de moda. Y lo más importante, tengo el diagnóstico, puedo decir cómo está el deportista, la deportista, ¿sí?, pero le dejo al entrenador, ¿sí?, las zonas de entrenamiento, le dejo velocidad, le dejo frecuencia cardíaca y le dejo, ¿sí?, las posibilidades de trabajar, por ejemplo, en una modalidad como podría ser el HIIT, ¿verdad?, el HIIT, en fracciones cortas, menores a 1 minuto, es decir, le dejo así, ¿verdad? Pero otro elemento importante es, me permite observar cambios. Y esos cambios pueden llegar a... Entonces, observar cambios. Hace 2 meses atrás, esa deportista para correr a tal velocidad haciendo un determinado patrón de movimiento, lo hacía en 144 latidos. El mismo, exactamente el mismo. 1 mes y medio después lo hace con 12 latidos menos. La segunda serie, que fue un poco más rápida, en el mismo patrón de movimiento, lo hizo hace 1 mes y medio atrás en 166 y ahora hace 147. Eso es observar la mejora. ¿Está bien? Más allá de observar un cambio, que podría ser un cambio en la velocidad final, que en ese caso la deportista no tuvo, pero que en el caso de esta otra deportista, esto era el vuelo y playa, sí, una mejora de un 16%, pero además, frecuencia cardíaca mucho más baja para correr a nivel de velocidad. Es decir, un deporte en donde los niveles de cansancio pueden llegar a ser muy altos ahí por la arena, bueno, tener la posibilidad de estar con un slot de latidos menos seguramente va a ser que sea mucho más eficiente en el momento de hacer lo más importante. Y bueno, se intentó, se hizo, ¿verdad? Distintos protocolos, esto por ejemplo lo desarrollamos el año pasado con el entrenador de judo, ¿verdad? En la búsqueda, de nuevo, de datos que estuvieran relacionados directamente con lo que hace el deportista
día a día. Y los deportes de combate son muy difíciles. ¿Sabes? Y bueno, y ahí encontramos tecnología que nos pudiera dar ahí algunas posibilidades de análisis. Muy importante cuando uno hace una evaluación de grupo y entrena en grupos, acá es el hockey, poder armar los grupos, ¿verdad?, homogéneos para que se puedan entrenar. ¿Para qué? Para respetar el principio más importante que realmente, desde mi vivencia, que es la intensidad, y que solamente se puede encontrar eso a través de una evaluación. No hay otra. No hay otra. Está bien las tablas de percepción de fuerza, de 1 al 10 minutos, pues a 8, 7, 6, sí, pero hay que ser más objetivos. Y obviamente en este periodo, lo más fácil para mí y para todos los que trabajamos en evaluación es evaluar deportes cíclicos, porque bueno, son bastante más sencillos. Y acá la federación con la cual trabajé mucho fue la Federación de Remo. Acá tenemos a Cetraro, ¿verdad? Acá tenemos a Mauricio López haciendo, ¿verdad? Acá el entrenador Boric, con bueno, gente que piensa, ¿sí?, a largo plazo, un proceso de 8 años prácticamente, ¿verdad?, de 2 ciclos olímpicos, en donde fue paulatinamente teniendo muchos logros. Y aquello que charlábamos el otro día con Pablo, cuando armábamos un poquito esta charla, ¿no?, la necesidad de trabajar en grupo, ¿sí?, porque Borghi no era especialista en evaluación y yo no soy especialista en redes, bueno, nos juntamos, él necesitaba a alguien, o yo, y yo seguramente aprendí un montón, así también, ¿verdad? Sobre todo en el intento de interpretar esos datos acorde con la especialidad. ¿No? Nada, un par de fotos para que se vea lo que se haría. ¿Qué me queda? Si me queda 6. Sí, queda. Perfecto, perfecto. Entonces, esto fue lo que hicimos en el 2023. Yo vuelvo a trabajar en el Comité Olímpico y bueno, se evalúa juveniles, como estamos viendo ahí. Y esto del equipo, y que no Pablo también, ¿no?, fue bastante claro. Es decir, ni el nutricionista, ni el educador físico, ni el entrenador, ni toda la gente, el psicólogo, ni toda la otra gente que anda a la vuelta, puede transformar a un deportista de la nada en el mejor. Si no hay gente alrededor, no hay manera. ¿Está bien? Entonces, esto que pasó acá fue seguramente único en el país, que fue lograr juntar a muchos deportistas, que fueron casi 200 en esa oportunidad, pero tener mucha gente colaborando, con el mismo protocolo de evaluación, con la misma herramienta, ¿verdad? Entonces acá tenemos ese fue el mismo día, teníamos a 5 colegas, ¿verdad?, trabajando en la evaluación con básicamente la misma herramienta, era la misma herramienta, pero lo más importante era el software, que era exactamente el mismo, ¿verdad? Por las dudas, software plataforma que ha desarrollado este profe acá, Andrés Damiani, que nos ha ayudado un montón en este país, porque bueno, nos ha permitido acceder a una herramienta de control que antes había que pedir a un amigo que nos trajera desde el otro lado, ¿verdad? Como esta, que era una argentina, y esta es europea. Entonces, esto, ¿verdad? Eso de trabajar en grupo, indudablemente que sigue siendo clave. Y ese día, además de las evaluaciones de salto, hicimos todo un relevamiento antropométrico también, único. Eso se hizo en una tarde, en 6 horas, ¿verdad? Se hizo una evaluación de 180 deportistas, ¿verdad? Y para eso, más allá de los informes, que a eso es más técnico, armar la presentación de los datos, quería mostrarles, debería aparecer acá. Es decir, logramos juntar a gente que no se juntaba. Si ahí juntamos nutricionistas, médicos, ¿verdad?, para poder trabajar juntos. Así como queda la anécdota de cuando yo comencé, bueno, hoy por suerte, las relaciones son mucho mejores porque la neurometría no es propiedad de nadie, cualquiera puede ser neurometrista, si no hay una exigencia de que tengamos determinada formación. Y bueno, y acá había, ¿no?, gente formada, gente que estaba estudiando, ¿verdad?, pero todos conocían el protocolo de evaluación. Eso se pudo hacer acá en este país, ¿verdad? En diciembre logramos hacer una evaluación postural también a casi 170 deportistas, y allí de nuevo se logró juntar a 8 fisioterapeutas para hacerlo. Mi nombre acá solamente aparece en los informes, yo ahí eso no entiendo mucho, soy de televidente, una cosita que se mete, pero ese día nada, le dejamos a los que realmente saben, ¿no?, que eso también es importante, ¿no? Y ahí tenemos a Ana Paula, que es una referente dentro del Comité Olímpico, ¿verdad?,
acompañar obviamente todo el entorno. Y bueno, para cerrar un poquitito de todos los protocolos que me ha tocado trabajar, indudablemente este es uno de los que me gusta mucho, la evaluación de la fuerza. Acá tenemos justo, lo tenemos por acá en el curso, ahí está Víctor, gimnasia artística, que bueno, usamos protocolo de evaluación, que ven ahí, es un protocolo de evaluación con saltos, bueno, para determinar así, entre otras cosas, el perfil de fuerza, ¿sí? Porque sabido es, ¿no?, que dentro de la fuerza, todo este abanico de expresiones, el de la carga más alta y de la carga más baja y a la más alta velocidad, ¿verdad?, de ejecución, hay un abanico de expresiones. Y nosotros tenemos que ver lo que dijo hoy Pablo, el que me va a acompañar desde el punto de vista nutricional tiene que, ¿verdad?, conocer el deporte. Yo como evaluador físico, yo como evaluador, tengo que conocer el deporte. ¿Para qué? Para saber, ¿sí?, dentro del abanico amplio de la fuerza, cuáles de las expresiones son las determinantes y cuáles no las puedo descuidar. ¿Está bien? Y por lo tanto, debería haber un protocolo de evaluación que se adecue a uno o a otro. Estas son algunas cositas de este señor, lo uso mucho en mis cursos acá en ENAR. Es una ponencia muy vieja, tiene como 20 años, pero me gusta lo que dice, ¿saben?, en cuanto a los objetivos que uno tiene o cómo lo define al rendimiento deportivo. Y ahí habla de algo que es clave en el entrenamiento de la fuerza. Hay que mejorar una sola fuerza, que también lo dice Gonzalo Varillo, que es esa fuerza efectiva, ¿verdad?, en el gesto específico. Obviamente, dentro de los protocolos de evaluación, todo esto, lo clásico, la utilización de las herramientas de control, pero esto también todo es clásico. Son todas cosas que fueron desarrolladas en los años 90. Todo lo que vemos hoy en el entrenamiento, todo fue desarrollado en los años 90. ¿Está bien? Entonces, distintos protocolos, ¿verdad? Acá tenemos Emiliano Braza, cuando todavía vivía acá, esto fue una evaluación allá por el 2014, y acá tenemos la dupla de beach volley, ¿verdad?, evaluándose así con distintas herramientas, ¿verdad? Y bueno, obviamente que la charla no da como para meternos en los protocolos, pero saber que hay mucho, saber que con esos protocolos de evaluación uno puede evaluar a distintos deportistas. A veces uno puede evaluar con un protocolo que no tiene mucho que ver con el deporte, pero cuando uno los evalúa se da cuenta que a pesar de que el deporte no está directamente relacionado con un salto, los mejores deportistas de este país, lograban valores de saltos. Está acá Lucas Fernández, boxeo, imagínense boxeo en salto, ¿no? Nada. Imagínense Maximiliano, que no me compite más. Karate, ¿no? Los valores de salto son muy altos, son casi a la par de los que juegan al vóley, ¿verdad? O inclusive mayores. Entonces, ¿eso qué nos habla? Y de que los que tienen que necesitan determinadas cualidades, también en un test que no es específico, ¿verdad?, uno puede detectar cosas, por lo menos con diagnóstico. Pero lo más importante, indudablemente, es las evaluaciones de la fuerza explosiva con esa tecnología, pero obviamente aplicando en los deportes que sí la necesitan, como en este caso, ¿verdad?, la gimnasia, como en este caso los deportistas de béisbol. Y quería terminar con esto, ¿verdad?, mostrarles que los datos iniciales indudablemente son muy importantes, pero observar cómo van mejorando a lo largo del proceso es definitorio, porque eso es lo que hace con que yo tome una decisión día a día, prácticamente día a día. Yo en los últimos 3 años, entre el 21 y hasta mediados del año pasado, era encargado de la preparación física de la dupla de béisbol de Uruguay. Y bueno, y ahí la herramienta de control era clave, era prácticamente día a día, o por lo menos semana a semana. ¿Por qué? Porque había semanas en donde yo necesitaba que los deportistas tuvieran un menor rendimiento. ¿Por qué? Porque tenía una semana de choque. Esa roja, de verdad era roja. Por lo tanto, tenía que observar si era roja de verdad, Diego, que si los saltos están por debajo de su nivel y perdieron un 8 o un 10%. Si no perdieron un 8 o 10%, mi semana de choque es una mentira, ¿verdad? Tengo que poner otra cosa, poner un poquito más de serie, poner un poquito más de carga, no sé, hacer algo distinto, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? Evaluando. Entonces, y obviamente, a lo largo de un proceso, eso es clave. Esto que es Nico, ¿verdad?, junto con Hans, son los que hoy siguen siendo la dupla, que entrenamos conmigo hasta unos 4 o 5 meses atrás. Y, por ejemplo, ¿no?, arranca en el proceso 2022 saltando 45 centímetros tipo de salto y termina antes de la Continental, ¿verdad?, en 56, estamos hablando de 26%, eso es un montón, ¿está bien?
En el otro tipo de salto, la mejora está en el mismo nivel. Pero para cerrar, y cerramos acá, como cuando uno entrena, ¿verdad? Con las herramientas de control que tiene, ¿sí? Que se tiene que usar, las mejoras son significativas. Luciano estaba, es decir, tenía que preparar el clasificatorio para el Mundial, ¿verdad? Que era, jugaba en Tailandia. Y cuando yo lo evalúo, acá en el 2023, él saltaba lo mismo que lo había evaluado en el 2022, pero que no entrenó, era el interior, siguió entrenando porque estaba terminando el liceo allá y seguía. Entonces entrenó, iba al gimnasio. Entonces empezamos a entrenar con determinada metodología, ¿verdad? Y ese deportista mejora un 20% en un periodo de 3 meses. ¿Está bien? Pero, y él siguió mejorando. Entonces, acá presento a su dupla, Nicolás, que arranca con un buen valor, un 40, un 49, un 58, ¿verdad? Como saltos de los característicos. Acá son saltos con carga, que también hemos podido observar mejoras. Pero, vean, ¿sí? De 40 a los 3 meses, 49, pero vean, en octubre, el mundial era ahí, era 3 semanas después, se va con 64. Yo he evaluado muchos deportistas, acá en este país y afuera muchos. De estos encuentros muy pocos. Pero él no tenía eso. Es decir, él mejora un total de un 60%. Eso es demasiado. ¿Está bien? Entonces, obviamente las otras componentes no mejoran tanto por las características del deporte. Por esto lo único que les quiero decir es que la opción para entrenar hay muchas, ¿sí? Pero tener un elemento objetivo para mí sigue siendo clave. Si ese elemento objetivo no está, no hay manera. Es decir, y seguramente me atrevo a meterme en el tema de Pablo, pero seguramente, ¿no? Si los controles antropométricos, los controles funcionales, como el de la fuerza, junto con la alimentación, no van de la mano, hay alguna cosa que no está bien, ¿sí? Y la única forma de saber si no está bien es midiendo. Así que bueno, con esto quedaba una cosita más, pero bueno, muchas gracias.